Y desde esa clase que vi en ese momento, el sexto año de medicina, mira, esa vaina se me quedó aquí y jamás se me olvidó. Y eso que no me dediqué ni a la neurología, ni a la neurocirugía, ni a nada de eso, pero bueno, ¿a quiénes aquí les gusta la medicina interna, por cierto? Bien, se te nota, ¿no? Se te nota que te gusta. A los demás yo creo que no la conocen todavía, pero cuando la conozcan les va a gustar. De antemano me disculpan la simplicidad y lo básico de estas diapositivas. La idea, bueno, es traer fotos, no traer algo bonito tampoco. Entonces, vamos, apaga ahí, vamos a empezar. Bueno, muchachos, ok. Primero que nada, muchachos, tenemos que tener en cuenta que el ojo humano es capaz de ver solamente lo que nuestro cerebro conoce. Si nosotros no sabemos qué estamos buscando, difícilmente lo vamos a encontrar. Actualmente, bueno, lo que es el área de neuroimagen es un área demasiado extensa, demasiado amplia. Guárdese el teléfono, por favor. Por favor. Es un área demasiado extensa, demasiado amplia, incluso es una subespecialidad del posgrado de imagenología. Para hacer esto, hay colegas médicos que hacen primero 3 años de imagenología, salen como imagenólogos y después hacen un fellow solamente en neuroimagen, porque esta vaina es extremadamente amplia. Aquí, por supuesto, no vamos a ver todo lo que es neuroimagen, vamos a centrarnos en lo que es tomografía y resonancia magnética, que es lo que me interesa que ustedes vean. Lo que es el sistema nervioso tiene múltiples formas de imágenes, como les decía. La rayos X prácticamente ya está en desuso, se usa solamente en casos muy puntuales, en casos comunes, como bueno, traumatismos craneoencefálicos. La sospecha del mieloma múltiple podemos encontrar lesiones específicas en la rayos X, que son las lesiones de sal y pimienta, o lesiones en saca-bocado, pero esas son vainas demasiado puntuales. Rara vez ustedes van a pedir una rayos X de cráneo. Y por favor no vayan a cometer el error que cometen muchos colegas de que llega el chino que se cayó de la cama y le piden una rayos X de cráneo sin ni siquiera hacer un examen neurológico. La rayos X, como les digo, es muy poco lo que les va a servir. Ay, marico. Esta iba después. Aquí hay una imagen. Debajo de esto hay una imagen que, bueno, en PowerPoint uno las pasaba. ¿No podemos? No. ¿Alguien tiene una lata? ¿Alguien tiene una lata? Claro, debajo de esta imagen está una tomografía. Bueno, hablemos un poquito de la tomografía. Habíamos dicho anteriormente que la tomografía se da por radiación ionizante. Es un aparato parecido al de rayos X que lanza, bueno, es como un rayo X multiplicado por 1000. Nos da una buena resolución acerca de los tejidos blandos del cerebro y nos va a aportar dos modalidades principalmente, que es lo que es la parte del tejido blando, que es esta que tenemos atrás. Coño, necesito que veamos esta imagen. ¿Cómo hacer? O ya va, déjame ver. Podemos pasarla por el entonces que todas la vean también en el teléfono. ¿Tienes el teléfono ahí? Para ver cómo se ve. Y las iba a poner en diapos diferentes. ¿Qué? No parece porque Parece muy igual. aparece que igual. La paso en PDF. ¿No la puedes proyectar? No importa, ahí vemos más tomografía, y bueno, en realidad lo que está debajo de esto es una tomografía normal, es una tomografía simple de cráneo normal, no es nada patológico, era simplemente para que vieran la imagen. Esto que vemos acá es la ventana ósea que nos aporta la tomografía. Nos da esas dos modalidades, la ventana de partes blandas, la ventana ósea. En la ventana de partes blandas observamos todas las estructuras intracraneales. En la ventana ósea, bueno, observamos la integridad de la tabla ósea. En el contexto del traumatismo craneoencefálico, en vez de estar pidiendo rayos X, podemos pedir una tomografía y sospechando de lesiones de la tabla ósea del cráneo. Esto es una herramienta, esa era. Pero, bueno, vamos a ver qué más seguimos viendo acá. Ok, la tomografía tiene otra modalidad, muchachos, que la tomografía contrastada. Este contraste que vamos a usar en tomografía es el yodo. En tomografía usamos yodo como contraste, siempre vamos a usar yodo como contraste, a menos de que el paciente sea alérgico. Recuerden, muchachos, que una de las contraindicaciones de la tomografía
por tener altísima radiación, es el embarazo, la alergia al yodo también. Este yodo nos va a servir para hacer realce de cierto tipo de lesiones, principalmente de los tumores, de los abscesos, y nos va a servir también porque nos va a realzar la cápsula de la lesión. Vemos que tenemos una lesión hipodensa que se realza como una cápsula un poquito más hiperdensa. Esa cápsula capta el yodo porque esto representa la ruptura de la barrera hematoencefálica. Justamente a este nivel, aquí estamos hablando de un tumor, aquí estamos hablando de un tumor, probablemente eso sea metastásico. Como las células tumorales crecen hacia afuera y no hacia adentro, todo lo que crece, toda la capa externa de ese tumor va a ser la capa más vascularizada, y al ser más vascularizada va a haber ruptura de esos vasos sanguíneos. Al haber ruptura de esos vasos sanguíneos hay una destrucción total de la barrera hematoencefálica y va a captar el yodo que metemos por la sangre. Eso nos va a dar este realce, esto es característico. Vemos aquí también que este tipo de lesiones tumorales generalmente se acompañan de una hipodensidad que cubre la lesión, que es lo que uno llama edema perilesional. Habíamos hablado en clases anteriores, muchachos, de que en tomografía vamos a hablar de densidades, siempre. Entonces, bueno, vamos a recordar acá un poquito. Hablando de densidades, muchachos, y esto es una de las diferencias principales entre la radiografía y la tomografía. La radiografía nos permite observar por lo menos 5 densidades diferentes. En la tomografía vemos hasta 2000 tipos de densidades diferentes. Por supuesto, el ojo humano no es capaz de ver todas esas densidades, y para eso nos apoyamos de las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son un tipo de unidades en el cual vamos a medir toda esta diferencia de densidad. Yo les comentaba que actualmente todos los visores de imágenes digitales nos traen la opción de medir las unidades Hounsfield. De hecho, si ustedes alguna vez en su computadora, en su laptop, llegan a bajar un visor de imágenes que no les dé unidades Hounsfield, cambien de visor, porque eso no sirve. Así de simple. Entonces tenemos, hablando de densidades, tenemos, aquí sí necesito la tomografía normal. Claro, esto es una tomografía patológica, pero bueno. Pasa acá por el grupo. El hueso. ¿Puedo pasarle la caricatura por el grupo y que todos en su teléfono observen? Bueno, aquí lo podemos hablar también. Okay. El hueso, ¿qué va a hacer, muchachos? ¿Qué es el hueso? Hablando de densidades. Hiperdenso. Hiperdenso, exactamente. Tenemos entonces hueso hiperdenso, tenemos líquido cefalorraquídeo, que va a ser hipodenso, tenemos sustancia gris, que va a ser hipodensa, y tenemos la sustancia blanca, que va a ser ligeramente hiperdensa. Un poquito, la sustancia gris, hiperdensa, la sustancia blanca, hipodensa. Y bueno, esto hablando de una tomografía normal. Lamento de pana mucho que la imagen de la tomografía normal que traía no la hayan podido ver. Esto es una tomografía patológica, pero bueno, esas son las densidades que vamos a ver en la tomografía. Aquí nos guiamos, como les decía, por las unidades Hounsfield. Tú, sencillamente, con el cursor de la laptop, pones el cursor acá, y acá tienes una reglita que te mide, te dice tantas unidades Hounsfield. Ahí podemos diferenciar ciertas estructuras como hueso, grasa, sustancia gris, sustancia blanca, líquido cefalorraquídeo, etc. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, esta es otra modalidad de la tomografía, que es la angiografía o la angiografía por tomografía. Esta nos sirve por medio de un contraste endovenoso y por medio de una reconstrucción en 3D, nos permite ver todo el árbol vascular del cerebro. Aquí, ¿recuerdan esta estructura, muchachos? ¿Cuál es esa? Polígono de Willis. El polígono de Willis, exactamente. Si se fijan que aquí se dibuja la arteria cerebral media completica, pero aquí vemos que se corta. Aquí tenemos una obstrucción, aquí hay una isquemia. Esto es en el contexto de un paciente que ha presentado hemiparesia en hemicuerpo. ¿En qué hemicuerpo creen que haya sido esta hemiparesia? ¿Ah? Izquierdo, porque Decídense, ¿en qué hemicuerpo es esta hemiparesia? O sea, este señor, ¿en dónde perdió la fuerza? En la derecha. Ok, muchachos, recuerden una cosa. Ustedes están viendo la tomografía así. Todo lo que ustedes ven acá es un espejo. Si aquí lo ven del lado izquierdo, es el hemisferio derecho. Y si el hemisferio derecho está comprometido, ¿qué hemicuerpo va a estar comprometido? El izquierdo, exactamente, muchachos. Entonces, este paciente presenta hemiparesia izquierda. Si se fijan bien, esto nos sirve también para ver las ramificaciones colaterales.
El organismo es tan sabio, muchachos, que una vez que ocurre la obstrucción del flujo, fíjense cómo se corta la cerebral media acá. Fíjense cómo se corta la cerebral media acá. Pero fíjense cómo acá vemos ramas colaterales, porque una vez que se corta el flujo aquí, el cerebro comienza a desarrollar ramificaciones colaterales para poder nutrir esa parte que está isquémica. Bueno, muchachos, como ustedes dijeron, aquí hay un polígono de Willis, cerebral medio, cerebral posterior y cerebrales anteriores. Y ahí vemos, esto nos sirve básicamente para ver obstrucción o derrames. Aquí tenemos otra modalidad también. Esta, muchachos, esta es por... Esta tomografía, esta funciona también como un angiotac, pero acá nos sirve, esta es la tomografía de difusión. Esto nos sirve, acá medimos perfusión, tiempo y flujo sanguíneo. Esto nos sirve en el contexto de ACV isquémico, donde tratamos de determinar qué tejido es viable y qué tejido está muerto, cuál tejido podemos salvar y si ese paciente es candidato o no de ir a revascularización. Esto no se limita solamente a 2 colores como lo ven aquí. Eso es una paleta muy amplia de colores en el contexto de isquemia. Acá, por ejemplo, vemos que esta zona, donde está pintada en rojo, esto ya es zona necrótica. Esto es una zona que difícilmente se puede reperfundir. Pero vemos esta zona verde que, a pesar de que hay isquemia, todavía pudiese ser salvable. O sea, este paciente pudiese ser candidato a la reperfusión. Ok, muchachos, ya entrando al tema de la resonancia magnética habíamos dicho que tenía un mecanismo un poquito diferente a la tomografía. ¿Recuerdan cómo funciona un resonador? Sí. ¿Cómo? Atrayendo los electrolitos de los... Bueno, de Exactamente, es un imán enorme, funciona a través de ondas electromagnéticas que excitan los iones que tenemos flotando en el agua. Una vez esta onda electromagnética se apaga y capta la información de esos iones y lo traduce en imágenes. Aquí vemos la comparación entre tomografía y resonancia. Esta imagen la saqué de Radiopedia, por cierto. Aquí observamos, muchachos, que la resonancia magnética tiene diferentes modalidades, al igual que la tomografía. Las principales van a ser T1 y T2 y tiene secuencias especiales como el FLAIR. Aquí vemos un T1, un T2, un FLAIR y una tomografía. Hablando entonces de resonancia, en T1 nos da una resolución espectacular para ver anatomía. Si se fijan, es muy parecida a la imagen de la tomografía, ¿sí, verdad? Se parece que jode a la imagen de la tomografía, pero con una resolución muchísimo mayor. Nos da una mayor nitidez de las estructuras. Vemos, otra cosa, aquí en resonancia no vamos a hablar de densidades, sino de intensidades. Entonces vemos que en T1, las estructuras, el hueso lo veríamos hipointenso, líquido cefalorraquídeo hipointenso, la sustancia gris la vamos a ver, hipointensa o hiperintensa. Aquí la nombran como isointenso. Isointenso es una intensidad neutra, pero eso se ve hipointensa. En la sustancia blanca, ligeramente hiperintensa. Vemos que en la modalidad de T2 todo eso cambia completamente. ¿Por qué cambia completamente? Porque si en T1 vemos estructuras anatómicas que nos sirven para evaluar anatomía, T2 nos sirve para observar lesiones que tengan líquido. Entonces en T2 se va a realzar muchísimo todos aquellos elementos líquidos que estemos viendo. Por eso es que el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hiperintenso. De ahí los neurólogos tienen un chiste malísimo, marico, y los neurocirujanos, que dicen que la novia es como el líquido cefalorraquídeo en T2. Hiperintenso. Pero así lo vamos a ver. El problema con T2 nos da una menor resolución que T1. T1, para ver estructuras anatómicas, tiene una resolución muchísimo mayor, nos da una mayor nitidez. T2 no tanto. Y en T2, al captar todas las lesiones líquidas, por así decirlo, en el contexto, por ejemplo, de un edema cerebral, o de un derrame cerebral, o de un ACV hemorrágico, no nos va a permitir diferenciar de qué líquido es patológico y qué líquido es normal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión cerca del ventrículo o cerca de alguna cisterna, no vamos a saber si esa hiperintensidad que estamos viendo ahí pertenece al líquido cefalorraquídeo o pertenece a una colección sanguínea. Entonces, para eso tenemos modalidades especiales como el FLAIR. El FLAIR
nos aísla esa hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo que es normal y nos deja solamente las intensidades patológicas. Exactamente, como aquí. De hecho, si se fijan acá, tenemos una imagen en T2, una imagen en flare. Vemos que la imagen en T2, bueno, todavía no hemos llegado ahí, pero ¿saben más o menos en qué contexto está esto? ¿Logran identificar esta imagen? No, bueno, al final de la clase sí lo van a lograr. No, papá. Esto es un ACV hemorrágico. Esto es un derrame cerebral. Esto es un hematoma intraparenquimatoso. Esto es sangre. Entonces, fíjate que en T2, sangre es líquido. Lo vamos a ver hiperintenso. Pero el ventrículo es líquido también y lo vamos a ver hiperintenso también. Entonces, tú ahí no sabes, tú dices, coño, pero, o sea, el hematoma estará solamente limitado acá o tendrá más. De hecho, aquí vemos que tiene otra hiperintensidad. Sí. Aquí hay otro foco de sangrado. Entonces ahí tú le pides el FLEG. Tú le haces un FLEG, te aísla lo que es el líquido normal, te aísla el líquido cefalorraquídeo, fíjate que aquí lo vemos hipointenso, pero te sigue marcando las lesiones hiperintensas. Y te fijas que acá, por ejemplo, vemos presencia de sangre, que acá lo confundimos con esto y no logramos diferenciar si es sangre o si es ventrículo. Porque de hecho tú ves esto así y tú dices, bueno, esto pudiese ser ventrículo y esto pudiese ser un artefacto, pero tú ves que aquí todo esto es una banda de sangre y todo esto es hematoma también, aparte de este enorme que tiene, de este y de este. Para eso es el FLEG, muchachos. El FLEG nos aísla líquido sano de líquido patológico. Y recuerdo que usted mencionó que uno sabía que era sangre por la ubicación, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué esto es sangre? ¿Por qué es sangre y por qué no es, por ejemplo, un edema? Porque la sangre está más cargada de iones. Entonces se ve más No, claro. bro. Edema. O sea, estás hablando específicamente de edema. Mira las circunvoluciones como están. Bueno. Ahí no hay edema. Pero en caso de que hubiera, o sea, también se vería así similar al. ¿Cómo Se así? ve- A ver, un edema se ve hiperintenso, igual, pero con la no se vería no se apreciaría una circunvolución. Exacto, bueno, la característica principal Pero del depende edema de la cerebral intensidad del es edema. el borramiento total de las circunvoluciones. Siempre, buen dato ese que da Francisco, siempre fíjense en las circunvoluciones. Si no ven circunvoluciones, ese cerebro está edematizado. A ver, seguimos viendo aquí. Ok, muchachos, ya acá hablamos de lesiones específicas. ¿Alguno de ustedes sabe a qué corresponde esto? Primero, ¿qué imagen es esta? ¿Qué es? ¿Qué imagen es esta? Una tomografía. Eso es una tomografía, exactamente. Otro dato, muchachos. Para diferenciar resonancia de tomografía, siempre fíjense en la tabla ósea. En la tomografía siempre el hueso va a ser blanco brillante. En la tomografía es hipointenso, siempre. En todas las secuencias de la resonancia, perdón. En todas las secuencias de resonancia, el hueso, de hecho, mira aquí, en la tabla, hueso, hipointenso, hipointenso, hipointenso. Siempre va a ser hipointenso en la resonancia, el hueso en la tomografía. Siempre va a ser hiperdenso. Entonces acá, ¿cómo está esa tabla ósea? Hiperdensa, por lo tanto es una tomografía. Fíjense, muchachos, que aquí observamos una hipodensidad muy grande a nivel de lo que es el hemisferio derecho, que nos abarca lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Tendríamos que bajar un poquito más. En otro corte quizás veríamos temporal, pero seguramente esté comprometido. Acá hablamos de un ACV isquémico extenso. Hablamos de un ACV isquémico extenso cuando compromete dos o más lóbulos de todo un hemisferio. Ustedes ven un ACV que comprometa frontal y parietal, ya es un extenso. Frontal, parietal, occipital, como lo vemos acá, es un extenso. Probablemente este paciente esté muy escoñetado. ¿Cómo vamos a ver la isquemia en la tomografía? La vemos como una densidad bastante uniforme. Esto pudiese ser un foco hemorrágico. En el ACV isquémico, muchachos, debemos tener mucho cuidado porque son lesiones muy propensas a convertirse en hemorrágicas. ¿Por qué? Porque, bueno, te llega el paciente. Por los mecanismos compensatorios del paciente. Sí, por lo general también se pudiese acompañar de hipertensión compensatoria que pudiese dar pequeños focos de sangrado o por iatrogenia. Es común también en un paciente que te llegue con un ACV isquémico anticoagularlo o darle antiagregación, algunos te meten doble antiagregación, ese paciente te empieza a sangrar en el sitio donde ya hay isquemia.
para aclarar una cosa, muchachos, en la tomografía la isquemia siempre se va a ver hipodensa. La hemorragia siempre se va a ver hipertensa. Son cosas totalmente opuestas, ahí no hay lugar a confusión. Aquí vemos Yuja, con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿nos puedes escribir esta imagen? Ok, ¿primero qué es? Primero una tomografía. Es una tomografía, exactamente. Es una tomografía, fíjate en los colores de un hemisferio con el otro. Edema. Fíjate que aquí hay una hipodensidad bastante delimitada. Si ven la hipodensidad que hay en el hemisferio derecho, si la logran ver, todos la ven, allá atrás la ven. Ok, esta hipodensidad ¿a qué corresponderá, muchachos? Edema. Hay isquemia, chamo, no estamos diciendo que se ve. Es una isquemia. ¿Cómo? ¿Cómo se ven los edemas en tomografía? Los edemas se ven así. Aquí hay edema también. Fíjate que aquí hay Con las circunvoluciones que tiene. Es más, marica, esta imagen está bellísima porque fíjate que en el hemisferio afectado no hay circunvoluciones y aquí sí hay. Todo esto es edema. Bueno, parte del hemisferio izquierdo, porque la parte occipital tampoco. Claro. Es que esa vaina, muchachos, o sea, está la isquemia y eso va creciendo hasta que llega un punto en que afecta todo el cerebro. Cuéntalo. Pero, ¿cómo reconozco los dos? Porque yo, por ejemplo, a primera mano pienso que es un edema porque no hay circunvoluciones en la parte que está afectada. Que la hay, lo hay. Por supuesto que lo ¿Y hay. cómo sabemos que hay isquemia? Pero el edema es secundario a la isquemia. Porque tú lo primero que ves no es el edema, lo primero que ves es que este color es diferente a este. En el edema no debería haber hipodensidad. No, en el edema sencillamente vas a ver ausencia de circunvoluciones. Pero es como les digo, muchachos, el edema acá es secundario a la isquemia. De hecho, tú lo primero que ves es, epa, los colores son diferentes. O sea, no tienen la misma densidad uno con el otro. ¿Y a qué corresponde esta hipodensidad que vemos en este hemisferio? Isquemia. A isquemia, muchachos. Ahora pregunta, ¿qué tan grave estaría ese paciente? Coño, imagínate, bueno, dímelo tú, mira. Bueno, puede tener parálisis del... ¿A qué nivel está ubicada esta lesión? El lóbulo parietal y el occipital. Parece parte del... El lóbulo parietal, más bien parietotemporal, diría yo, porque fíjate en el occipital está prácticamente limpio. Más bien como parietoccipital, de hecho, la isquemia yo diría que se delimita hasta aquí. Y ahí baja, pero ahí pareciera que bajara también. Que se bajara por acá. Ahí, sí. Pudiese ser. El paciente podría tener problemas de audición en el oído opuesto, ¿verdad? Sí, pero yo pensaría que este paciente tiene hemiplegia contralateral. Aquí estamos viendo una isquemia derecha, por lo tanto probablemente tenga una hemiplegia izquierda. Yo pudiese pensar que este paciente tiene afasia, seguramente de Broca, porque fíjate que compromete corteza prefrontal también. Entonces probablemente este paciente no te pueda hablar y no se pueda mover en el medio cuerpo izquierdo. Seguramente habría que examinarlo. Ahora, ¿no hay algo que le llame la atención más de esta imagen? Hay una cosita Hay ahí. una cosita. ¿Qué será eso? Sangre, hemorragia. ¿Quiénes fueron los que hablaron de hidrocefalia? Tú. Sí. Tú cuando hablaste de hidrocefalia, tú con Michelle. ¿No es cierto, Michelle? Totalmente. Súper bien. Michelle, ¿qué crees que puede hacer esto? Ya va, spoiler, no es hemorragia. No. Una obstrucción en el drenaje del líquido suprarraquídeo. Cerca. Una calcificación. Una calcificación de los plexos coroideos. Muchachos, Michelle y Francisco, cuando nos dieron la clase de hidrocefalia, nos hablaron de los plexos coroideos. Esos plexos coroideos, conforme va pasando la edad, eso no es necesariamente patológico, se van calcificando como muchas estructuras de nuestro cuerpo. Y cuando se calcifican los plexos coroideos, se ven así, tal cual como lo ven ustedes. Entonces, si ustedes ven una imagen así, no van a decir, ay, es que tiene una hemorragia en el ventrículo. No, señor, eso es calcificación de los plexos coroideos. O sea, en los ventrículos no puede haber hemorragia. Sí puede haber hemorragia y ya lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cómo te llamas tú, Iván? Luis Castellano. Luis, excelente, bro. Ok, ¿qué vemos aquí, muchachos? Tomografía. Esto es una tomografía. Aquí vemos Edema con isquemia, si no me equivoco. Ya. Edema con isquemia en la parte. Sáquense el edema de la cabeza. El El edema es secundario, muchachos. El edema siempre va a ser secundario.
por supuesto que va a haber edema, pero eso es secundario a la lesión principal, que es la isquemia. Esto es isquemia, muchachos. Entonces, escribamos esta imagen. Es una tomografía axial computarizada, en corte axial, en ventana de partes blandas. Observamos una hipodensidad a nivel del lóbulo frontal y parietal del hemisferio izquierdo. Así, no se pongan a estar diciendo de una vez que es isquemia. Observamos una hipodensidad porque estamos describiendo una tomografía. No estamos dando un diagnóstico, estamos simplemente describiendo lo que vemos. Observamos una hipodensidad a nivel del lóbulo frontoparietal del hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, aquí con el visor de imágenes, eso tiene una reglita, lo ideal es medir, y así es como se debe informar. Medimos de acá a acá, de acá a acá, mide tanto por tanto, compromete tantos lóbulos. Es un paciente que presenta tal, y la clínica que vaya a presentar, ¿qué será este muchacho? Hay otros dos focos de isquemia justo ahí y un poco más abajo. ¿A qué crees que corresponda eso? Excelente observación acabas de hacer. Bueno, obviamente pues una CB, pero Sí es una CB, pero claro, aquí ya tenemos que tener el paciente al frente. Pero cuando ustedes observen una tomografía así, muchachos, que vean varios focos tipo de esos, probablemente este sea un paciente mayor, y cuando digo un paciente mayor es un paciente de más de 75 años. Ellos hacen algo muy común, que es la enfermedad cerebral multiinfarto, que son múltiples focos de isquemia pequeños con una isquemia grandota. ¿Y qué tan grave? Acá, ¿cómo? ¿Qué tan grave estaría el paciente? Ahí, ¿cómo? ¿Y cómo? Pero ¿cómo se Tiene medio cerebro frito. San Imagínate cómo puede estar este pobre hombre, ¿no? Pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el mecanismo para que eso suceda? O sea, ¿por qué se afectan diversos focos en el cerebro? O sea, ¿cómo se afectan varias arterias? O sea, ¿cómo? ¿Por Ok, qué? muchachos, acá Francisco está haciendo una pregunta bastante interesante. ¿A alguno se le ocurre por qué pudiese pasar eso? Por hipertensión. Estenosis. No, muchachos. Recuerden que la enfermedad endotelial comienza con la aterosclerosis. La aterosclerosis no es más que la formación de placas de ateroma en el endotelio de las arterias. Eso no se forma en un solo sitio, eso se va formando en todos los sitios. Es más, así como está aquí en el cerebro, probablemente esté en las coronarias, probablemente esté en las arterias renales, probablemente esté toda la aorta descendente. Son focos de aterosclerosis. O sea, probablemente estén las carótidas, que estén llenas de O placas sea, que de es ateroma probable también. que ese paciente haya llegado por la lesión de la edema principal, de la isquemia principal, pero capaz ya tenía esos focos previamente. Exactamente, es más. Y no le generaron síntomas, pues. No, es más, tú puedes ver a un paciente con una enfermedad cerebral multiinfarto y lo puedes ver tranquilo, normal. ¿Cómo se manifiesta esa enfermedad en pacientes mayores? Afectaciones minúsculas de ciertas facetas de la persona. Sobre todo a nivel cognitivo, y de hecho, este es el precursor de lo que llaman demencia vascular. Estos son pacientes que a la larga terminan en una demencia. ¿Por qué? Por disminución del flujo sanguíneo a nivel de las estructuras cerebrales. Claro, hasta que esa placa seguramente obstruye una rama principal de la cerebral media y bueno, es una isquemia enorme y ahí es donde se hace la clínica. Aquí vemos algo diferente, muchachos. Esto es hemorragia. Entonces, diferencia. La isquemia la vamos a ver hipodensa en tomografía. La hemorragia la vamos a ver hiperdensa. Si ustedes en el visor de imágenes ponen el cursor aquí en el hueso, seguramente les va a dar muchísimas unidades con fil. Pero si lo ponen acá, la hemorragia más o menos entre 600 y 800 por ahí unidades con fil. Claro, a los humanos esto es blanco y esto es blanco. Pero si tú te pones a medirlo por unidades Monfils, hay una diferencia bastante significativa. Sí, legalmente esto es un gris muy claro y esto es blanco. Ok, muchachos, así se ve la hemorragia. Aquí hablamos de un foco hemorrágico. Vemos esta hipodensidad que recubre esa lesión que crees que sea. No es isquemia, no es isquemia. Es edema, exactamente. Y si se fijan muy bien, aparte de acá, vemos que no hay circunvoluciones en todo este hemisferio. Si se fijan bien, ¿cómo se llama esto, muchachos? Si se fijan también que colapsa completamente el ventrículo y desplaza la línea media hacia allá.
porque está haciendo un efecto masa. Probablemente este paciente tenga hipertensión endocraniana. Si se fijan bien, en todo este hemisferio comprometido no hay circunvoluciones, y aquí en la mitad de este hemisferio tampoco hay circunvoluciones. O sea, es un edema bastante significativo. Debe tener un síndrome de Cushing, posiblemente. ¿Cómo? Un Cushing también, por lo menos. Un Cushing, una triada. Una triada. Es así, que es la de hipertensión endocraniana. Hipotensión, bradicardia y respiración de James. Exactamente, es triada de hipertensión endocraniana, muchachos. Acá vemos, Dios mío, una hemorragia catastrófica y masiva. Y afecta a ambos ventrículos, probablemente este señor ya esté muerto. Y bueno, estos son focos hemorrágicos, muchachos. Fíjense acá, Eso que está a la izquierda es. esto, atrofia. Eso es atrofia porque ustedes ven que acá no hay parénquima cerebral. Ven que es una cisura extremadamente grande, que hay ausencia de parénquima, que esto negro, ¿qué será? Necrosis. ¿Eh? Necrosis. No, chicos, líquido. Ah, bueno. Es líquido, es el cerebro flotando en líquido. Aquí no hay Líquido masa. cefalorraquídeo. Exacto, es líquido cefalorraquídeo como el ventrículo. Igualito. Eso es atrofia, papá. ¿Y por qué da la atrofia? Por la edad. Seguramente ese paciente tiene más de 80 años. Es lo más probable. Bueno, muchachos, acá ya hablando de diagnóstico, por supuesto, esto es un ACV hemorrágico. No hemos visto ACV todavía, pero para dar un adelanto de eso, el ACV hemorrágico se divide en dos grandes grupos, que es el hematoma intraparenquimatoso y la hemorragia subaracnoidea. Estos son hematomas intraparenquimatosos, masivos, horribles, con drenaje a ventrículo incluso. Ven que esto ya no son clasificaciones, eso es sangre. De hecho, ven que tienen niveles. Eso, es sangre, es líquido. ¿Qué es eso, muchachos? Ahí. Una hemorragia. Exacto, es un hematoma intraparenquimatoso, es una tomografía axial computarizada, en corte axial. Vemos una lesión hiperdensa, redondeada, difusa de bordes caudales a nivel del lóbulo parietal izquierdo, rodeada de edema perilesional. Vemos que hay borramiento de las circunvoluciones, más de lo mismo. Es un hematoma intraparenquimatoso con su respectivo edema. Acá vemos más de lo mismo, hematoma. Ya tenemos claro que la sangre se ve hiperdensa y la isquemia se ve hipodensa. Dilo, Luis. Cuando es una lesión así, ¿Cómo? más limitada. ¿Así? No, como la otra, ¿Así? más limitada. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, cuando es un hematoma o cuando puede ser un tumor, una neoplasia, por ejemplo? El tumor lo vemos más así. El tumor lo vemos más así. Y otro dato que, para lo que tú preguntas, Luis, el tumor lo vemos con contraste. Esto es contraste, el contraste es captado por la cápsula del tumor con un centro hipodenso y con edema perilesional. Así vemos el tumor. ¿Y cómo se ve sin el contraste? ¿No se podría distinguir el...? No lo vamos a distinguir. Vamos a ver una mancha, seguramente veamos el edema cerebral, seguramente veamos el desplazamiento de la línea media, pero no vamos a saber qué lo está causando porque el contraste es quien capta ese tumor. Que si el contraste podría confundirse con una isquemia, por ejemplo. Veríamos una mancha. Exacto, vas a ver una mancha no muy bien definida y ahí cuando se te mete la duda en la cabeza y tú dices, coño, no ponle contraste. Y el contraste te dibuja perfectamente el tumor. Pero mira, Luis, fíjate la diferencia, amigo. La diferencia es bastante. El tumor es una lesión bien definida con una cápsula hiperdensa y un fondo hipodenso, y un centro hipodenso. Y no hay perdón. tumores sin una buena definición, o sea, los tumores malignos no son como. Bordes irregulares. Son de bordes irregulares, exacto. Sí hay bordes irregulares. Bueno, los tumores tienen muchísimas formas. De hecho, creo que en tu seminario, bueno, no, tú no diste tumores, ¿no? ¿Quién fue el que dio tumores? Ajá. Ustedes en sus seminarios mostraron uno que hasta parecía un trébol. Bien bonitico, sí. O sea, eso puede tener cualquier tipo de forma. Pero siempre se captan por contraste. Bueno, no, muchachos, esto para empezar es una tomografía simple, Luis. En el contexto de una tomografía simple, donde tú ves una imagen así, siempre es un hematoma. Siempre es sangre. Ok, habíamos dicho entonces que los ACVs hemorrágicos se clasifican en dos: hematomas intraparenquimatosos, que son estos, y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, muchachos, algo que tenemos que aprendernos sí o sí en el contexto de hemorragia subaracnoidea es la clasificación de Fisher o la escala de Fisher. ¿Habían escuchado algo de esto? No. Bueno, muchachos, para ser sincero, yo nunca he sido muy amigo de las escalas.
Las escalas, por supuesto, están ahí para orientarnos, son instrumentos necesarios que nos ayudan a definir un buen diagnóstico, pero esa vaina de estarse caletreando que según la escala de Ransom y tal, no. Para eso, actualmente en la medicina del 2025, del siglo XXI, tenemos este aparatico que es sumamente útil. Hay millones de calculadoras y de aplicaciones que tú te bajas y dame la escala de tal y pum, y le metes los valores y de una vez te dan el resultado. Yo estuve un año trabajando en la UCI, bueno, fui R1 de terapia intensiva por un año, y allá en la UCI teníamos una cartelera enorme con todas estas escalas, o sea, no había necesidad de caletrearse eso, ni los especialistas saben esa vaina. Entonces, coño, a la hora de una vaina, o haciendo una historia, o haciendo un informe, ¿qué tal, coño? ¿Qué escala es esta? Y tú tiras por la cartelera, ¿qué es tal vaina? Como les digo, nunca he sido partícipe de caletrearme escalas, pero la escala de Fisher es algo que hay que saberse, sí o sí. O sea, yo no me caletreo escalas, pero esta vaina es algo que, bueno, que te queda en la memoria y tú ni sabes cómo fue que te la aprendiste. De paso que es bastante fácil, son cuatro ítems nada más. Lo que nos da, el 1 es normal, por lo tanto nos quedan 3. El 1 es sin evidencia de sangrado cisterna ni ventrículo, o sea, una tomografía normal. Una Fisher 2. Vamos a observar una sangre difusa menor a 1 milímetro en la cisterna medida verticalmente. Ya vamos a ver cómo se ve eso en una imagen. La Fisher 3, más de 1 milímetro en la cisterna. Y la Fisher 4, hablamos de hematoma intraparenquimatoso o hemorragia intraventricular. Bueno, así la encontré. Este cuadrito lo saqué de internet, pero en realidad yo me la aprendí como un hematoma intraparenquimatoso con drenaje a ventrículos. Por ejemplo, esta imagen que ustedes vieron aquí. Esto es un Fisher 4. Esto es un Fisher 4 porque es un hematoma intraparenquimatoso que drena a los ventrículos. Esto es un Fisher 4. Hablamos de Fisher 4 entonces cuando hay hematoma intraparenquimatoso con drenaje a ventrículo, por lo tanto vamos a ver los ventrículos comprometidos. ¿Cómo se ve esto en la imagen? Primero que nada, cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, vemos que no hay un foco definido de hemorragia, como lo veían en las imágenes pasadas, pero hay una hiperdensidad a nivel de las cisternas basales. ¿Ven cómo se dibuja el mesencéfalo? ¿Ven cómo se dibuja el mesencéfalo aquí? ¿Ven la hiperdensidad acá? Todos estos son cisternas basales, muchachos. ¿Ven acá? Porque esto de qué color debería ser? La cisura interhemisférica. Debería ser hipodensa. Exactamente, ahí la vemos hiperdensa. Si la vemos hiperdensa, ¿qué quiere decir? Que hay sangre. Que hay sangre, muchachos. Entonces ustedes ven una tomografía así. Ven al paciente en una hemorragia subaracnoidea. Tiene la cefalea más intensa de su vida. O sea, él dice que siente que le están taladrando la cabeza. Ustedes le empiezan a hacer signos meningios porque dicen, coño, ¿será que será una meningitis? Vamos a ver. Tiene la nuca con una tabla. Tiene Kernigan y Brusinski positivo. La hemorragia subaracnoidea nos da signos meningios, muchachos. Y es uno de los diagnósticos diferenciales con la meningitis. Entonces, coño, vamos a pedir una tomografía porque yo creo que este paciente tiene una meningitis y le llega esta tomografía. Y ustedes dicen, uy, no, loco, esto no es una meningitis, mira, tiene sangre. Aquí hay sangre, aquí hay sangre, aquí hay sangre y aquí hay sangre. Y entonces ustedes le echan más ojo y dicen, uy, pero ya va, no tiene circunvoluciones, ¿no? O sea, ese cerebro está súper edematizado, entonces sacan una regla. Bueno, no sacan una regla, en realidad los visores de imágenes tienen la reglita y tú mides directamente con el cursor. Y miden aquí, ¿cuánto mide aquí? ¿Cuánto mide aquí? ¿Cuánto mide acá? ¿Cuánto mide acá? Si miden menos de 1 milímetro, hablamos de un Fisher 2. Por lo tanto, esto es un Fisher 2. Por supuesto, mientras más avanzado sea el Fisher, peor es el pronóstico. Estas patologías, bueno, un Fisher 2 generalmente no es quirúrgico. Eso no se opera, eso no se lo vamos a mandar a Francisco para que lo esté operando. Eso lo dejamos en observación, en rehabilitación neurológica. Estos pacientes salen. ¿Qué pasa con esta sangre? ¿Qué pasa con esa sangre? Se reabsorbe, exactamente. Esa sangre se reabsorbe. Estos pacientes tienen buen pronóstico. ¿Por qué se edematiza el cerebro? ¿Cómo? ¿Por qué se edematiza? Digo, porque la sangre es extremadamente irritante, demasiado irritante. Entonces, sí, claro, hay edema y terrible. A ver, ¿qué más puedo decir de esto? Bueno, no, ¿Y eso blanco que se ve arriba, en la parte frontal? ¿Qué, papá? En la parte frontal. No, ya, esto es hueso. Hueso isofacial, claro. De hecho, esto es órbita, esto ya es ojo. Esto es tabique nasal, estos son fosas nasales, esto es hueso facial.
Claro, claro, claro. Esto es bóveda craneal. Claro, claro, Aquí se claro. puede ver el mesocéfalo. Acá, muchachos, vemos igual. Vemos hiperdensidades basales, pero no vemos un foco hemorrágico definido. Vemos que hay compromiso de las cisternas. Nosotros agarramos la reglita y empezamos a medir. Empezamos a medir más de 1 milímetro. Hablamos de una Fisher. 3 Fisher 2 es menos de 1 milímetro. Más de 1 milímetro, hablamos de una Fisher 3, como lo vemos aquí. Esto tampoco es criterio quirúrgico. Fíjense que aquí estas imágenes que vemos acá se pudiesen confundir con focos isquémicos, pero no lo son. Esto es simplemente sustancia gris, muchachos. Recuerden que la sustancia gris en la tomografía va a ser hipodensa también. Ya habíamos hablado de esto. Hematomas intraparenquimatosos que drenan a los ventrículos. Sería Fisher 4. Fisher 4, exactamente. Esto, si tiene criterios quirúrgicos, los pacientes van para cirugía. Por lo general, yo me acuerdo, en una de las clases que ustedes dieron, hablaron de los drenajes ventriculoperitoneales. Aquí se pone un drenaje de esos porque la hidrocefalia es brutal, el edema es brutal. Incluso a veces hacen craniotomías descompresivas para poder bajarle un poco ese edema. Esto tiene criterios quirúrgicos. La Fisher 4, recuerden, muchachos, que es el hematoma que drena al ventrículo. Ahí hablamos de Fisher 4. ¿Y esto será hematoma también? Calcificaciones, exactamente. Muy bien, muchachos. El cerebro está bastante deforme y no se ven circunvoluciones, además está la línea media muy desplazada. Claro, por supuesto. Hay edema, hay hipertensión endocraniana, hay desplazamiento de línea media. Este señor seguramente está muy cerquita de herniarse. Este señor debe estar muy escoñetado, muy probablemente esté muerto ya. O sea, aquí tiene hemorragia parenquimatosa y tiene también hemorragia subaracnoidea, ¿no? O sea, tiene las dos. Exacto, pero mira, fíjate, Frank, en lo que tú dices. Esto es un hematoma intraparenquimatoso que drena el ventrículo. Esto es un hematoma intraparenquimatoso que no drena el ventrículo. Son cosas diferentes. Ok, muchachos, ya teniendo claro lo que es la hemorragia subaracnoidea, lo que es el hematoma intraparenquimatoso, vamos a hablar de dos tipos de lesiones que también son bastante comunes, que llegan mucho a la emergencia, que nos pueden generar cierta confusión, que es el hematoma epidural y el hematoma subdural. ¿No me han escuchado hablar de eso alguna vez? No. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Yo. Ok. No lo escucho, pero lo leí en mi seminario. El tema de nosotros salió un poco de eso. Ok, muchachos, fíjense acá. Esto que ustedes ven aquí es un hematoma epidural. El hematoma epidural se da por lo general después de un traumatismo cráneoencefálico. Es común en pacientes jóvenes. Es un hematoma que clínicamente se manifiesta, mira, hace una clínica muy florida. O sea, el paciente te va a presentar alteración del estado de conciencia, disminución en la escala de Glasgow, te puede presentar hemiparesia, te puede presentar hemiplegia, te puede presentar convulsiones, te puede vómitos de proyectil, signos de hipertensión endocraniana, lo que tú quieras, ¿ven? Porque eso es algo que se instaura así. El hematoma epidural se da por la ruptura de las arterias meningias, o sea, es un hematoma de origen arterial, por lo tanto el sangrado es caótico, desastroso, es un sangrado arterial, es un sangrado a presión, es un tremendo coñazo que se mete el paciente, hay ruptura de las arterias meningias, de los vasos cortos penetrantes de las meninges, específicamente de la dura madre, y produce este tipo de sangrado. Tiene una forma característica que es así como la ven ustedes acá. Ven que tiene forma de balón de fútbol americano, de limón, le dicen algunos, parece un limón, parece un balón de fútbol americano, otros se quieren poner un poquito más técnicos y dicen que es de una forma biconvexa. De limón. Exacto, o sea, es biconvexa. Forma de rombo, le dicen algunos, forma de limón, balón de fútbol americano, así me la aprendí yo. Parece fusiforme. Exacto, es fusiforme, Y siempre es así bien delimitado. siempre lo vas a hacer así. ¿Por qué? Adopta la forma del lóbulo. ¿Por qué? Porque adopta la forma del cráneo en el lóbulo que se ha afectado. Y recuerden que es epidural. Aquí tiene la otra madre, aquí tiene la meninge que le sirve como una cápsula. Entonces sí, siempre se va a delimitar muy bien, siempre le van a ver esta forma de limoncito que tiene aquí. No hay pelo, muchachos, hematoma epidural, recuerden.
postraumático, es un sangrado arterial, es un sangrado rápido, es un sangrado, es una clínica muy florida que va a presentar el paciente. Esto es lo mismo, hematoma epidural, la misma vaina, ven que es una forma biconvexa, es una forma... Porque tiene un área como hipodensa arriba. Acá. Esto pudiese ser líquido, eso pudiese ser agua, eso pudiese ser edema también. Pero, o sea, aquí lo importante es esto, muchachos, esto que ustedes ven acá. Esto es un hematoma Y los epidural. ventrículos se desaparecieron. Y los ventrículos no. Bueno, acá lo que pasa es que acá estamos muy arriba y no vemos ventrículos, pero aquí, por ejemplo, fíjate que el ventrículo ipsilateral está totalmente colapsado porque esto genera un efecto masa. Esto genera un efecto masa que comprime el ventrículo completamente. Ese paciente probablemente tenga hipertensión endocraniana. Ese paciente probablemente tenga un glasgo bien disminuido, que esté bastante desconectado. Pero estas lesiones tienen un pronóstico muy bueno, muchachos, porque estos son pacientes que van directos a cirugía. Eso sí se lo referimos a Francisco, opera, chamo. Entonces, bueno, tú lo operas y lo vemos en una semana fino, como si nada, tranquilito. Esta operación es relativamente sencilla porque ahí, ¿qué es lo que hacen? Ahí hacen una cranectomía y está el coagulito completico ahí. Saca ese coágulo, descomprime ese cerebro y vuelve a tapar y queda como si nada. Está muy bien delimitado, muchachos. Y no se mete en parénquima cerebral porque aquí lo delimita la dura madre. Entonces ni siquiera tienen que perforar meninges. En el occipital tiene fractura. En el occipital tiene fractura. Epa, qué bien. Sí, La línea sí, sí, sí. Es una fractura occipital. Seguramente este pana iba en su motovera a 400 kilómetros por hora. Acá con caché de mi foto. Se metió aquel tremendo coñazo y hizo un hematoma epidural. O sea, es un efecto de contragolpe, podría ser. Es probable, pero mira, tiene la fractura en el occipital, seguramente el coñazo fue acá, Fue acá. contragolpe. Exactamente. Pero, bueno, volvemos al mismo punto, muchachos. El hematoma epidural siempre se va a dar en el contexto de un traumatismo craneoencefálico. Lo vemos mucho en los motorizados. Parece chiste, pero es anexo. No anden en moto, saben el demasiado peligroso. Vemos aquí, Hematoma epidural. hematoma epidural. ¿Por qué crees que es un hematoma epidural? Por está hiperdenso y está bien delimitado. ¿Qué más? No, describe eso como se tiene que describir. Pero es una tomografía, La tomografía, hiperdensial, encortercial. se ve, bueno, el área hiperdensa, bien delimitada, donde está, bueno, el lóbulo Se describe así. por la izquierda. Observamos una hiperdensidad biconvexa en lóbulo parietal izquierdo. Exacto. Y bla, 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 eso al final es labio, pero eso se ve bonito en la historia. Y eso les hace quedar bien con los colegas. Coño, imagínate que le hagan un informe tuyo con eso bien descrito, así como tiene que ser, que este pana sabe de lo que está hablando. Y al final le pone diagnóstico: hematoma epidural parietal izquierdo. Sabe. Ok, muchachos, aquí vemos otro tipo de lesión. Esto es lo que llamamos hematoma subdural. El hematoma subdural, fíjense que ya no va a tener la forma de limón ni la forma de balón de fútbol americano, sino va a tener una forma de semiluna. Ven que es una forma tal cual, es una media luna, tal cual, así me lo aprendí yo, así siempre ha sido la mnemotecnia que nos han dado. Mira, cuando veas una media luna es un subdural. El subdural, a diferencia del epidural, es un sangrado muy lento. También se da en el contexto de un traumatismo craneoencefálico, pero es por ruptura de los senos venosos. Esto es un sangrado venoso, por eso es un sangrado lento. Esto no va a ser una manifestación clínica rápida como el epidural, que es arterial, que el sangrado es profuso, que el sangrado es caótico. No, vale, esto es venoso. Es más, este es el típico cuento, esto es muy común. Si el epidural lo vemos muchísimo en los motorizados, esto lo vemos en los abuelitos. Este es el típico cuento de que mi abuelita se paró de madrugada para ir al baño, se cayó, se pegó en la cabeza y a las 2 semanas, coño, empezó con un mareo, se le empezó a caer una pierna, empezó a perder fuerza en una mano, se le empezó a torcer la boca. Mierda, ¿y qué pasó aquí? Le hacen una tomografía y le ven esto. Resulta que la señora, en el momento que se cayó, hizo ruptura de los senos venosos. Eso empieza a sangrar. Eso es un sangrado muy lento, muchachos, porque las venas no tienen presión.
Entonces, al ser un sangrado venoso, eso va sangrando, el paciente, coño, me metí un coñazo en la cabeza, pero no, tranquilo, yo me siento bien, yo me siento, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Y tú lo ves y no vale, pero no le pasa nada. Y a medida que van pasando los días, el paciente va haciendo focalizaciones difusas, coño, me duele la cabeza, coño, un día amanece con la boca torcida, al otro día amanece sin fuerza en un brazo, le hacen la tomografía y sale esto. Esto es muy común, muchachos, en los pacientes mayores que se caen. Y sobre todo, los abuelos son demasiado inventores y muchos no dicen nada. Entonces, coño, ¿qué pasó, abuela? ¿Te caíste? No, yo no me caí. A mí no me pasó nada, ¿qué tal? Ajá, y se mató. Entonces, ¿qué pasó? Y si esa persona se cae y le da ese hematoma subdural, al momento en el que se cae, que se le empieza a marcar la lesión, se le apreciaría la tomografía. Si le hacen la tomografía de una vez, después de que se cayó, no se ve. Se deja el tiempo cuando se marca de esa manera. Es tardío. O sea, no se ve pequeño. Es tardío. Exactamente. Y no se va a ver porque, como te digo, es un sangrado muy pequeño. Es un sangrado que va poquito a poco, ahí va haciendo su efecto masa, por supuesto que si va comprimiendo el cerebro. De hecho, fíjate que aquí hasta desplaza la línea media y hay un edema bastante importante, ¿no? O sea, ese hematoma subdural, eso no fue hoy, eso fue hace varios días. Seguramente se está manifestando hoy, pero el coñazo fue hace varios días. Y bueno, muchachos, como les digo, este es más común en pacientes mayores, en abuelos, en ancianos, que sobre todo los que toman medicamentos para dormir, que pasan mucho tiempo dopados, o bueno, en realidad los viejitos les encanta caerse. Sí. Pobrecitos, de paso, que es ladilla, y los viejos son tercos, y yo no voy a usar andadera, yo no voy a usar bastón, yo ando solo, ¡pum! Lleva tu coñazo. Esto es muy común en los viejitos. Hematoma subdural, pacientes mayores. Hematoma epidural, Motorizado. motorizados por decir algo, pero en realidad cualquier traumatismo craneoencefálico es más común en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven, bueno, porque el joven es más inventor. Y al drenarlo, ¿se hace lo mismo que con el epidural? Tal cual. Bueno, no, esta operación es un poquito más complicada porque aquí tienes que disecar meninges, aquí tienes que disecar dura madre porque el hematoma está por debajo de la dura madre. De hecho, fíjate que acá, esta línea hipodensa que vemos acá es meninge. Y el hematoma está por debajo de la meninge, pero es un subdural. Esa hipodensidad que se ve en el lóbulo izquierdo, que está en la punta, en el lóbulo frontal. Esto es atrofia. Esto es atrofia, probablemente este es un paciente mayor. Es un paciente mayor, es un paciente viejo, todo cerebro viejo es un cerebro atrófico, muchachos. De hecho, coño, qué lástima que no la metí aquí. Está. Esto no puede ser muy común también, por ejemplo, en deportistas. No, bro. No. ¿Por qué no? Por la edad. En los deportistas es más común el epidural. Es más común en el epidural. Sí, bueno. En los deportistas es más común en el epidural. De hecho, hace un tiempo hubo un caso. La vaina es que, bueno, yo no soy muy fan de los deportes, pero sé que hace un tiempo hubo un caso bastante sonado en las grandes ligas porque a un bateador le metieron un pelotazo, un tremendo coñazo, y el carajo hizo un epidural. Y se veía completico el epidural. No, ven, en los deportistas es más común el epidural. El epidural es más común en pacientes jóvenes y por lo general el epidural es un coñazo más duro. Motorizados, estos son viejitos que se caen aquí desde su propia altura y bueno, se meten su totazo. Pero no, el epidural es más común en pacientes jóvenes, por supuesto, tú puedes ver el epidural en un paciente joven, pero no es lo común, no es lo que esperas. Para ver qué vemos aquí, bueno, muchachos, fíjense en esta imagen, muchachos. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece esta imagen? Un árbol. Un pino. Parece como un pino. Parece una imagen. Habíamos hablado de que el hematoma subdural tiene una forma de media luna. Lo vamos a ver hiperdenso porque es presencia de sangre acá. La sangre la vemos hiperdensa. Habíamos dicho también que el hematoma subdural por lo general se manifiesta a los días de haber tenido el traumatismo en paciente. A veces el paciente ni siquiera se da cuenta que lo tuvo. A veces el paciente queda con eso, o sea, como el sangrado es venoso y es muy lento, eso coagula y deja de sangrar en algún momento y queda ahí.
y se cronifica. Aquí lo que vemos es un hematoma subdural crónico, un hematoma que nunca se le paró bolas. El viejito quizás le dolió la cabeza en algún momento, se tomó una acetaminofén, se le pasó el dolor y dijo, deje así. Cuando le hicieron la tomografía, a los 2 años, esto estaba cronificado. Entonces, muchachos, esto es un hematoma subdural crónico. Un hematoma subdural crónico lo vamos a ver hipodenso, es sangre vieja. Se ve así. Esto que vemos acá, que le decían que era como un pino, pero no es un pino. Esto es un hematoma subdural crónico bilateral reagudizado. Este paciente hizo un hematoma subdural quizás hace 5 años, se cronificó, se volvió a meter otro coñazo y volvió a hacer otro hematoma subdural. Entonces, esto le llamamos, y ustedes van a ver esta imagen cuando estén en sus guardias, y así se ve un hematoma subdural crónico reagudizado. Hay literaturas que lo describen como un agudo sobre crónico. En el posgrado le decíamos crónico reagudizado, me parece que suena como más, un poquito más, con más estilo. Pero bueno, así se ve, muchachos, recuerden, sangre nueva la vemos hipertensa, sangre vieja la vemos hipodensa. Si ven esto así, subdural crónico. Si ven esto así, subdural crónico reagudizado. ¿Y eso nunca le hizo clínica al paciente? ¿Cómo? Como para que lo revisaran. Claro, bro, pero es como te digo, mira, seguramente el señor presentó un dolor de cabeza. Son de esos que no lo pide el médico. Exacto, seguramente se le torció la boca un poquito, no le paró mucha bola, dijo, ay, yo me curo solo. Fue para que lo rezara un brujo, así son, así son. Son viejitos que prácticamente viven solos. Exacto. ¿Qué Viejos se hace del en ese campo. caso? ¿Qué? ¿Qué se hace en ese caso? Se opera, ¿Y qué pronóstico se tiene? opera, Selena, claro. ¿Y el cerebro queda así? No. No, bueno. Oh, Estos son pacientes mayores, de hecho, fíjate en la atrofia tan grande que tiene el cerebro. Este paciente estoy seguro que tiene más de 85 años, aquel de allá. Bueno, fíjate en la atrofia tan severa que tiene este paciente. Esos son cerebros viejos, muchachos. Y sabemos que son cerebros viejos, ¿por qué? Otro dato, ¿cómo vemos la atrofia cerebral en las imágenes? Con unas circunvoluciones extremadamente pronunciadas, extremadamente marcadas. Cuando ustedes ven estas circunvoluciones así de marcadas, obviamente no es normal. Eso es atrofia. El cerebro va involucionando y todo ese espacio se llena de ¿qué? De líquido cerebral. ¿Y la imagen de arriba a la izquierda qué es? ¿Cómo? ¿Arriba a la izquierda qué es esa imagen? Esto es un edema cerebral horrible, horrible. Pero ahí arriba no. ¿Y esos focos Y desplaza línea media, probablemente ven, no, mira, aquí tenemos sutural, y casi no se ve por la hipodensidad. Es un sutural crónico que fíjate que está haciendo efecto masa y mueve todas esas estructuras para allá y mira cómo comprime el ventrículo. Y eso no está dado, o sea, el círculo se va del ventrículo también, la punta posterior del ventrículo. No, a la izquierda. No, a la izquierda, por otro lado. O sea, en el lóbulo derecho. Esto, Ajá. esto es ventrículo. Ventrículo Desplazado. comprimido y desplazado y horrible y debe tener una hipertensión endocraniana horrible, aunque, chamo, el organismo es tan pero tan noble que él se adapta a todo y seguramente ustedes ven a este paciente No y quiere entienden, saber tranquilo. Lo ven tranquilo. Claro, para tener un crónico de esta magnitud que desplace todo esto, este paciente no tiene que estar muy manifiesto. Para ver aquí, ajá, muchachos, más de lo mismo que ven aquí. Sudural. Hematoma sudural. Hematoma sudural. A ver, muchachos, vamos a organizarnos primero. Estoy escuchando proposiciones. Muy bien, es lógico que piensen eso, Gabo, pero no es. Tú me dices que es isquemia por esta hipodensidad que ves aquí. No, diría más bien en la parte a mi izquierda, quiero decir. ¿Dónde? Parece Hemisferio derecho. una hemorragia subdural y al mismo tiempo Sí. parece un isquemio. Sí. No, papá, pero es que ya va, muchachos. Fíjense en la forma sangre de en la semiluna que semiluna. tiene. Hematoma subdural. ¿Es un hematoma subdural crónico? Por supuesto que sí, padre, ahí no hay isquemia, rey. Esto es un hematoma subdural crónico. Esto es sangre vieja. Y ojo, puedes pensar en isquemia al ver hipodensidad, pero mira la forma que tiene, es demasiado definido. ¿Y no hay también Y al isquemia subaracnoidea? ¿Cómo? ¿No hay también isquemia subaracnoidea por la línea media? Sí. ¿Dónde? Acá. En la línea media, ¿no? Sí, en la línea media abajo, en la línea media Esto. se ve un isquemia No, 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 subaracnoidea. La línea
derrame subaracnoideo. No es que me derrame. Y una Esto. Ajá. Fíjese, a ver, parecía, pero tendríamos que ver si está nasal, que no lo estamos viendo ahí. Pero no, lo principal de esa imagen, muchachos, es el hematoma estructural crónico que tiene este paciente. Y la atrofia. Fíjense, exacto, eso les iba a decir, fíjense en las circunvoluciones tan pronunciadas, ustedes de una vez ven ese cerebro y ustedes dicen, miren, hay una atrofia marcada, esto seguramente es un abuelito, tiene un subdural, es crónico, haciendo esto, qué bien se está quedando. Bueno, muchacho. Bueno, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se vuelva crónico? No hay un tiempo específico. cada paciente tiene un tiempo diferente. Bueno, aparte de eso, fíjense que en el hemisferio afectado no hay circunvoluciones. ¿Eso que nos dicen, muchachos? Exactamente. Esto, Hematoma subdural. Hematoma subdural. Agudo. agudo. El color de la sangre. Claro. Es hiperdenso. Recuerden, sangre nueva se ve hiperdensa. Sangre vieja se ve hipodensa. Dilo, Luis. Una pregunta, por ejemplo, si es crónico y el diagnóstico fue accidental, igual se drena o no habría, por ejemplo, una conveniencia en dejarlo así si el paciente nunca ha manifestado clínica. Depende de la clínica del paciente. Depende de la edad también, ¿sí, no? Si... De la clínica del paciente más que todo. Porque si, por ejemplo, tú ves a este paciente, Y ya que mencionó eso, pero coño, tú ves que este paciente tiene algún tipo de focalización, tiene algún compromiso de par craneal, o tiene pérdida de la fuerza muscular en alguna extremidad, tú le haces la tomografía y ves esta imagen, tú lo primero que vas a pensar es que eso está condicionando a esa clínica que tiene. Probablemente ese paciente sí vaya a cirugía. Pero si tú ves esta imagen, yo he visto hematomas subdurales crónicos con el paciente tranquilo. Tranquilo, hablándote así de tú a tú, claro, son viejos, los viejos están medio chiflados también, pero bueno, o sea, normal, entonces tú dices, para llevar riesgo-beneficio, lo vamos a meter en quirófano, para abrirle la cabeza, para sacar esa vaina, déjalo tranquilo, déjalo sano. ¿Qué ibas a decir por ejemplo? Exacto, un subdural agudo. Atrofia. Esto es lo que le había dicho del subdural agudo sobre crónico, le dicen algunas literaturas, nosotros le decíamos crónico reagudizado. Ven, aquí lo describe colección hipodensa más hiperdensa. Ven, el hipodenso sería el crónico, la hiperdensidad con un nivel, este nivel es característico y tiene que estar bien delimitado porque eso es la sangre nueva. Este es el nuevo sangrado, este es el resangrado. Este abuelito se ha caído varias veces, seguramente. Hizo un subdural, se cronificó, la bola, se volvió a caer. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué si el subdural es una hemorragia que se da en la aracnoide, ¿no? Que se da debajo de la capa epidural, de la dura madre, perdón, o sea, se da en la capa aracnoide, ¿por qué solamente agarra ese líquido? O sea, porque entiendo que la hemorragia epidural es por la dura madre que le da como ese borde comprimido contra el óvulo, para hacer esa cápsula. Pero ¿por qué esta forma específica? No, bro. Es que no es por la ubicación, es por quienes producen esa hemorragia. Recuerda que en el epidural es arterial. Okay. Esto es un sangrado venoso, esto es un sangrado muy lento. Y sencillamente se va adaptando a la forma del cerebro. Sencillamente se adapta a la forma del cerebro. Aquí pues no tiene que ver con aracnoides o con dura madre o con vía madre. Es sencillamente sangre poquitica, de a gotica que va cayendo ahí hasta que se va formando y por supuesto se adopta a la forma que tiene el cerebro, que es en forma de semiluna. Por eso se ve así. Ok, muchachos, a partir de ahora traje unas imágenes. Vamos a hacer una dinámica. Ustedes me van a decir qué ven acá. Eso sí, una buena descripción con un buen diagnóstico, nada de andar diciendo lo que. Con todo lo que hemos hablado, que han estado muy participativos hoy, los felicito, me encanta que estén así, todas las clases quiero que sean así, que todos hablen y participen. Ya, como les digo, han estado tan participativos que estoy casi seguro que ustedes saben por lo menos ya qué ver en una tomografía. Aquí trae varias imágenes, muchachos, vamos a ponerlas. Quien lo sepa, levanta la mano. Yo desde aquí veo quién levanta la mano primero, esa es la persona que va a hablar, no van a hablar todos a la vez. Si responden correctamente van a tener un punto sobre el examen. Si usted responde correctamente y se gana un punto, no diga más y déle chance a otra persona. No van a ganar más de un punto en el examen. Solo uno y ya. Va. Frank. Frank. Okay.
Si responde mal, otro tiene chance también. Ok. Bueno, primero que nada, observamos una tomografía computarizada en corte axial. Se denota una hiperdensidad en el lóbulo frontal del hemisferio derecho, bien circunscrita. Se nota también, o bueno, se resalta en un edema que... Hablemos de densidades. Estamos hablando de densidad, de hiperdensidad bien circunscrita en el lóbulo frontal. Ajá. No me hables de edema todavía. Eso va al final en el diagnóstico. Ok. Espera, yo que los ayudo también, pero ya deberías estar frito, pero sigue. Sigue. Ok, pero a ver, desplazamiento de la línea media, hay... La hipodensidad que estabas hablando. ¿Qué más tengo que decir? Luis, A ver, yo creo que no. hay más, tienen chance. Una claro. atrofia, Vamos a darle chance a una Luis. atrofia en algunas de las circunvoluciones de la periferia del cráneo, y hay edema perilesional. Muy bien, Luis. ¿A qué diagnóstico corresponde esa lesión? Un accidente cerebrovascular. No, mentira, perdón. Dame más. Nombre y apellido. No, mentira. Hemorragia epidural. No, porque no. Nombre y apellido. Otro que no sea Fran y no sea Luis. Un hematoma intraparenquimatoso. Hematoma intraparenquimatoso. Muy bien. Yuhar ya tiene un punto en el examen. Ya da chance a los demás. Ya tú tienes tu punto. Y Francisco y yo todavía no. Luis, habla. A ver, como es hipodenso, yo diría que es un tumor. Descríbelo. Un tumor de bordes delimitados, hay una calcificación un tumor de bordes delimitados en el hemisferio parietal y capa. Ya va, muchachos. ¿Ustedes ven contraste ahí? No. ¿Ustedes ven realce ahí? Es una isquemia. Esto es una isquemia, en efecto. Pero, ¿alguien sería tan amable de describir esta imagen? Es una tomografía computarizada en un corte axial donde se ve una hipodensidad no delimitada en el hemisferio izquierdo, acompañado de... En el ubicación. Hemisferio izquierdo, ¿qué más? en la... Vas bien. En el lóbulo parietal izquierdo. Ajá. ¿Qué más? Vemos el desplazamiento de la línea media. Muy bien. Vemos también una calcificación en la zona del vesículo. Uy, casi. Un dato. Está demasiado evidente. Te voy a ayudar. No Ya usé circunvolución. Diagnóstico. Dilo tú. ¿Ah? No, ninguna isquemia. Diagnóstico. ¿Qué vas a escribir en la historia? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Ninguna isquemia. ¿Cómo que isquemia? Es una hemorragia. Vas a ver que Accidente cerebrovascular isquémico en territorio de arteria cerebral. Sencillo, muchacho. Pero tienes un punto. ¿Cómo te llamas? Ya, déjenme anotarlo porque después se me olvida. Yuhar tiene un punto. ¿Tú cómo te llamas? Ok. Déjenme ir anotando eso. Yuhar y Kaylee tienen un punto en el examen. Denle chance a los demás. A ver, muchachos, los de atrás, los quiero activos. Los de atrás, los quiero activos. A ver, ¿qué será esto? Gabo. Primero, es una tomografía computarizada. Ajá. Podemos observar ahí una región hiperdensa en el lóbulo, podemos decir, parietal y temporal izquierdo. Tenemos bordes bien delimitados, tenemos una toma fusiforme. Bien delimitada, también ha comprimido por completo el ventrículo izquierdo. También se puede observar
no hay circunvolución en esa parte del cerebro afectada. Muy bien. Así que diagnóstico, Diagnóstico, doctor. hemorragia epidural o traumatismo craneoencefálico. Hematoma epidural. Hematomas. Hablamos de hematomas epidurales. Y segundo diagnóstico, el traumatismo craneoencefálico. Tercer diagnóstico, tú lo dijiste. Edema cerebral. Gabo tiene un punto, por supuesto que Gabo iba a tener un punto. A ver, ¿qué más tiene? No sé si puse más imágenes acá. ¿Ya se acabó? Bueno. Yuja, Kate y Gabriel tienen un punto en el examen. Bueno, muchachos, ojalá les haya servido de algo la clase. Ya saben cómo se ve una CV isquémica, una CV hemorrágica, una hemorragia subaracoidea, una hematoma epidural, una hematoma subdural, una hematoma